¿Alguna vez has sentido que tus oraciones chocan contra el silencio del cielo? ¿Has experimentado momentos donde el dolor es tan profundo que incluso palabras de fe parecen insuficientes? Hoy vas a descubrir cómo convertir tus momentos más oscuros en los testimonios más poderosos de tu vida. Quédate hasta el final porque compartiré contigo el secreto que transforma el clamor desesperado en una alabanza inquebrantable. Existe un momento en la vida de todo creyente donde las certezas parecen desmoronarse. Es ese instante donde la fe colisiona con la realidad dolorosa, donde las promesas divinas parecen lejanas y el corazón se debate entre la esperanza y la desesperación. Este es precisamente el terreno sagrado donde ocurren las transformaciones más profundas del alma humana. La experiencia del clamor no es señal de debilidad espiritual, sino evidencia de una fe lo suficientemente genuina como para presentarse ante Dios sin máscaras. Cuando el alma se atreve a gritar su dolor hacia el cielo, está ejerciendo un acto de confianza radical porque solo clamamos a quien creemos que puede escucharnos y respondernos. El clamor auténtico nace en lo más profundo del ser humano, en ese lugar donde las palabras elaboradas ya no tienen cabida. Es el lenguaje primordial del alma que reconoce su necesidad absoluta de lo divino. A diferencia de la oración formulada o estructurada, el clamor rompe todos los protocolos y se presenta desnudo ante la presencia de Dios. Históricamente, los grandes hombres y mujeres de fe no fueron aquellos que nunca experimentaron dudas o dolor, sino quienes aprendieron a transformar su quebranto en un puente hacia lo sagrado. Sus historias nos enseñan que el camino hacia la victoria espiritual frecuentemente atraviesa el valle de la angustia. No existe testimonio poderoso sin una prueba previa que haya sacudido los cimientos de nuestra existencia. Cuando comprendemos que el clamor es parte integral del proceso de maduración espiritual, dejamos de avergonzarnos de nuestras lágrimas y comenzamos a verlas como semillas de futuras cosechas de alabanza. Cada suspiro elevado hacia el cielo lleva consigo el potencial de convertirse en un cántico de victoria cuando la fidelidad divina se manifiesta. Toda crisis espiritual comienza con una disrupción, un evento o circunstancia que desafía nuestra comprensión de cómo funciona el universo. Puede ser una enfermedad inesperada, una pérdida devastadora, una traición que nunca anticipamos o simplemente el peso acumulado de años de lucha silenciosa. En estos momentos, las respuestas fáciles y los consejos superficiales resultan insultantes ante la magnitud del dolor. La sensación de abandono divino es quizás uno de los aspectos más desconcertantes de la crisis espiritual. No se trata necesariamente de la ausencia real de Dios, sino de la incapacidad temporal de nuestros sentidos para percibir su presencia. Es como si una neblina espesa se interpusiera entre nuestras. En estos momentos oscuros, la fe debe aprender a caminar sin la confirmación de los sentidos. Lo paradójico es que estos periodos de aparente silencio celestial frecuentemente preceden a las revelaciones más profundas. Es en la oscuridad donde nuestros ojos espirituales se ajustan para ver realidades que la luz común no puede revelar. El silencio divino no es indiferencia, sino un espacio sagrado donde nuestra dependencia de Dios se purifica de toda motivación egoísta. La historia de la fe está poblada de individuos que transformaron sus clamores en alabanzas. Cada uno de ellos nos enseña principios eternos sobre cómo navegar las crisis sin naufragar en el proceso. Sus experiencias se convierten en mapas que iluminan nuestro propio camino cuando la oscuridad amenaza con desorientarnos completamente. Aquellos que han caminado antes que nosotros por valles similares descubrieron que la clave no estaba en la ausencia del dolor, sino en la presencia constante de la esperanza. Aprendieron que confiar no significa comprender todo, sino descansar en el carácter inmutable de Dios, incluso cuando sus caminos resultan inescrutables. Esta confianza no es pasividad, sino una forma activa de resistencia espiritual contra el desánimo. La perseverancia en medio de la prueba desarrolla una cualidad que no puede adquirirse de ninguna otra manera: la certeza experiencial de que Dios es fiel más allá de toda circunstancia. Esta certeza no es teórica sino vivencial, forjada en el fuego de la adversidad y templada por las lágrimas que finalmente se convierten en testimonios de victoria. La transformación genuina nunca es instantánea ni superficial, requiere un proceso donde cada capa de nuestra identidad falsa es removida para revelar la esencia auténtica que Dios diseñó desde el principio. Este proceso puede ser doloroso porque implica desprendernos de defensas psicológicas y espirituales que hemos construido durante años. El dolor tiene la capacidad única de romper las estructuras rígidas de nuestro ego y abrir espacio para que algo nuevo nazca.
Cuando nos resistimos a este proceso, prolongamos innecesariamente nuestro sufrimiento, pero cuando nos rendimos a una obra transformadora, descubrimos que el dolor tiene un propósito redentor que trasciende nuestra comprensión inmediata. La renovación de la mente es fundamental en este proceso. No basta con cambiar comportamientos externos si nuestros patrones de pensamiento permanecen atrapados en paradigmas de derrota, victimización o resentimiento. La verdadera transformación ocurre cuando nuestra manera de interpretar la realidad se alinea con la perspectiva divina, cuando comenzamos a ver nuestras circunstancias a través de los lentes de la eternidad. La fe que resiste las tormentas más feroces no es aquella que nunca ha sido probada, sino la que ha aprendido a sostenerse firmemente incluso cuando todo parece derrumbarse. Esta clase de fe se cultiva deliberadamente a través de decisiones diarias de confiar, especialmente en los momentos donde la confianza parece irracional desde una perspectiva meramente humana. Desarrollar una fe perseverante implica alimentar constantemente nuestro espíritu con verdades eternas que contrarrestan las mentiras que las circunstancias adversas susurran a nuestros oídos. Significa recordar intencionalmente las veces que la fidelidad divina se ha manifestado en el pasado, permitiendo que esos recuerdos fortalezcan nuestra esperanza para el presente a nuestra esperanza. La comunidad de fe juega un papel crucial en este proceso. Cuando nuestra propia fe vacila, necesitamos que otros la sostengan hasta que recuperemos fuerzas. Del mismo modo, debemos estar dispuestos a ser columnas de apoyo para quienes atraviesan sus propios desiertos espirituales. La fe colectiva tiene un poder multiplicador que la fe aislada no posee. Uno de los actos más revolucionarios que podemos realizar en medio del dolor es elegir la gratitud. No se trata de negar la realidad del sufrimiento ni de fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Se trata más bien de reconocer que incluso en las circunstancias más oscuras aún existen razones para agradecer, fragmentos de bondad divina que persisten a pesar de todo. La gratitud tiene el poder de reorientar nuestra perspectiva. Cuando nos enfocamos exclusivamente en lo que nos falta o en lo que duele, magnificamos nuestro sufrimiento, pero cuando deliberadamente buscamos razones para agradecer, abrimos ventanas de luz en las paredes de nuestra prisión emocional. Este acto simple pero profundo puede cambiar radicalmente nuestra experiencia del dolor. Agradecer en medio de la adversidad también es un acto de fe que declara nuestra confianza en que la historia no ha terminado, que existe un propósito mayor que aún no podemos ver completamente. Es afirmar que nuestra vida no está definida únicamente por el capítulo doloroso que estamos atravesando, sino por la narrativa completa que incluye redención y restauración. Cuando nuestro propio dolor ha sido transformado, surge naturalmente el deseo de interceder por otros que sufren. La intercesión es un acto de amor desinteresado que nos saca de nuestro ensimismamiento y nos conecta con las necesidades del mundo que nos rodea. Es reconocer que no somos los únicos que atravesamos valles oscuros y que nuestra experiencia nos capacita para empatizar genuinamente con el dolor ajeno. La oración de intercesión nos convierte en canales de esperanza para quienes han perdido la capacidad de orar por sí mismos. En esos momentos donde el dolor de otros nos mueve a clamar en su favor, participamos en una dimensión profunda de la vida espiritual que trasciende nuestras propias necesidades y nos conecta con el corazón compasivo de Dios. Cada vez que intercedemos por alguien, también nos fortalecemos a nosotros mismos. La intercesión nos recuerda que formamos parte de una comunidad más grande, que nuestras luchas individuales se entrelazan con las batallas colectivas de toda la humanidad. Esta perspectiva, ampliada, nos ayuda a contextualizar nuestro propio sufrimiento y a encontrar significado en nuestra capacidad de ser luz para otros. Toda noche, por más larga y oscura que parezca, inevitablemente cede ante el amanecer. Esta ley natural es también un principio espiritual que nos recuerda que ninguna crisis es permanente, ningún dolor es eterno. La promesa de restauración no es un pensamiento optimista vacío, sino una certeza fundamentada en el carácter de Dios, quien hace nuevas todas las cosas. La restauración divina frecuentemente excede nuestras expectativas porque no se limita a reparar lo que se rompió, sino que crea algo completamente nuevo y mejor. Lo que perdimos puede ser reemplazado con algo de mayor valor. Las heridas que nos dejaron cicatrices se convierten en testimonios de supervivencia y victoria. El tiempo que consideramos perdido se redime con creces cuando finalmente comprendemos las lecciones que solo podían aprenderse en el desierto. El proceso de restauración requiere paciencia porque opera según tiempos divinos que no siempre coinciden con nuestras expectativas humanas.
Debemos resistir la tentación de adelantarnos o de forzar resultados prematuros. La sanidad genuina, ya sea física, emocional o espiritual, necesita tiempo para consolidarse y producir frutos duraderos. Cuando finalmente emergemos del valle de sombra, llevamos con nosotros más que simple alivio. Llevamos una historia de transformación que tiene el poder de inspirar esperanza en otros que todavía luchan en sus propias batallas. Nuestra vida se convierte en un mensaje viviente que proclama que es posible sobrevivir, que el dolor no tiene la última palabra, que la fe realmente sostiene cuando todo lo demás falla. Ser un testimonio viviente no significa que ya no enfrentemos desafíos o que hayamos alcanzado algún estado de perfección espiritual. Significa más bien que hemos aprendido a integrar nuestras experiencias dolorosas en una narrativa más amplia de gracia y redención. Significa que podemos hablar con autenticidad sobre las luchas porque las hemos vivido y podemos hablar con autoridad sobre la victoria porque la hemos experimentado. El testimonio más poderoso no es el que niega la realidad del sufrimiento, sino el que honestamente reconoce el dolor mientras señala simultáneamente hacia la esperanza que lo trasciende. Es la capacidad de decir con integridad: he estado donde tú estás, he sentido lo que sientes, y puedo asegurarte que hay vida más allá de este valle. El viaje del clamor a la alabanza es el arco narrativo de toda historia de fe auténtica. Comenzamos en el lugar del dolor honesto, atravesamos el proceso de transformación, y finalmente llegamos a un lugar donde el corazón puede cantar nuevamente, pero ahora con una profundidad que solo el sufrimiento redimido puede producir. La alabanza que nace del dolor transformado tiene una calidad única. No es la celebración superficial de quien nunca ha sufrido, sino el cántico profundo de quien ha mirado al abismo y ha sido rescatado. Es una alabanza madura, rica, llena de gratitud genuina por la fidelidad divina que se ha probado en el crisol de la adversidad. Hoy, donde quiera que te encuentres en este viaje, recuerda que no estás solo. Tu clamor es escuchado, tu dolor tiene propósito y tu historia terminará en alabanza. La transformación ya ha comenzado en el momento mismo en que decidiste clamar con fe, confiando que del otro lado del dolor te espera un nuevo amanecer lleno de posibilidades que hoy ni siquiera puedes imaginar. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros vídeos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.